Inca. Hoy día avanzaremos la sociedad incaica, ¿ya? A ver, jóvenes, en la sociedad incaica vamos a encontrar que en el Tahuantinsuyo fueron clasistas. Profe, ¿cómo así clasistas? ¿No había equidad, igualdad? No, pues jóvenes, toda sociedad antigua siempre fue clasista. Había una clase dominante y una clase dominada. Y los incas no escapan a ello, ¿no? Mira, los incas fue una sociedad clasista. Vamos a tener nobleza de sangre, nobleza de privilegio, nobleza curacal, etcétera. Eso lo vamos a desarrollar. Fue el elitista, claro. Había una élite llamada realeza que va a gobernar, ¿qué cosa? Va a dominar a toda la sociedad. Y también eran discriminadores, obviamente, muchachos. Los incas eran recontramachistas, ¿eh? En el incanato, por ejemplo, la mujer, ¿para qué servía? Para atender al esposo. Jovencitos, así como en la política inca, en la sociedad, ¿quién está en la cúspide? El Inca, es la máxima autoridad, jóvenes, el Inti Churi. Y el Inca tenía su esposa, que era su hermana, la firme. ¿Cómo se llama la firme del Inca? La Coya. Así, profe, ¿cómo que la firme? ¿También tenía trampas? Sí, pues jóvenes, el Inca tenía muchas esposas, ¿no? Las esposas secundarias, ¿cómo se llaman? Piwis. Las concubinas se llamaban piwis. Y tenía un montón, ¿no? 100, 200, 300 piwis. Pero había una firme. ¿Cómo se llama? La Coya, profe, sí, la esposa oficial. Y también vendría a ser hermana del Inca. Profe, ¿cómo que hermana? Es que los incas practicaban el incesto. ¿Por qué practicaban el incesto? Para no mezclar la sangre real. Por eso hablamos de la realeza. Así, profe. Claro, muchachos. Mira, por estar aceptando a los tardones, ya nos está perjudicando. A ver, muchachos, entonces, la Coya, jovencitos, el esposo oficial del Inca, que vendría a ser su hermana. Profe, ¿qué pasa si el Inca no tiene hermanas? Se podía casar también con su madre, ¿no? Pero siempre tiene que ser un familiar. En la realeza también está el reemplazante del Inca, profe, reemplazante. ¿Cómo se llama el reemplazante? El príncipe heredero, llamado Auqui. La clase anterior en política incaica hemos desarrollado, ¿no? Las funciones del Auqui. Profe, ¿y quién reemplazaba al Inca? El hijo más apto, ¿no? El más valiente. Y en la nobleza, jóvenes, en la nobleza encontramos dos tipos de nobleza, ¿no? Nobleza de sangre, los familiares directos del Inca, las hijas, los otros hijos aparte del príncipe heredero, y la nobleza de privilegio, es decir, los recompensados. ¿Quién va a recompensar, profe? El Inca. ¿A quién va a recompensar? Aquellos líderes que se sometieron pacíficamente a los incas eran recompensados. Aquellas personas, por ejemplo, que logran hazañas a favor del Tahuantinsuyo, igualito, van a ser recompensados. Profe, ¿y en el pueblo qué cosa encontramos? Los aylus, ¿no? Las comunidades. ¿Qué significa Ayllu? Familia extensa, más adelante lo explicamos. Y en el Ayllu, profe, ¿a quién encontramos? A los habitantes de profe. Se llamaban Hatungrunas, es decir, los comuneros, los campesinos. ¿Cómo se llaman? Hatungrunas. Y los Hatungrunas vendría a ser el poblador común del Ayllu. Profe, y en la clase inferior están los mitimaes. Profe, ¿quiénes son los mitimaes? Un grupo de personas que eran sacados de su Ayllu, llevado a otros Ayllus, con dos finalidades. Primero, para colonizar, es decir, para enseñar las costumbres y tradiciones incas, y el segundo caso, como castigo. Profe, ¿cómo es eso? A los rebeldes los sacaban de sus aylus y lo llevaban a otros lugares como forma de castigo. ¿Qué más, profe? Los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Los yanaconas, muchachitos, son los sirvientes. Profe, no, ¿cómo que los incas tenían sirvientes? Claro, pues muchachos, había tres tipos: yanaconas, yanayacos y yanapacos, tres tipos de sirviente. Y por último tenemos a los piñas o pinacunas. ¿Quiénes eran los piñas o pinacunas, profe? Los esclavos. Así, profe, los esclavos, sí, en el incanato había esclavitud. Profe, ¿y dónde trabajaban? En la selva alta, ¿no? Cultivando cocales de por vida. ¿Todo esto vamos a desarrollar el día de hoy? Claro, pues muchachos, vamos a desarrollar la sociedad incaica. A ver, vamos a admitir a los últimos, ¿ya? Tardones. Profe, entonces, ¿vamos a desarrollar todo eso? Claro, hoy día aprenderemos, por ejemplo, cuáles serán las funciones de cada clase social. Así, profe, claro. Ya te dije, muchachos, ¿eh? En la cúspide de la pirámide social, ¿quién se encuentra? La máxima autoridad, el Inti Churin, el hijo del sol. ¿Quién es el hijo del sol?
El Inca, muchachitos. El Inca, profe, sí. ¿Y al Inca cómo lo conocían o cómo se le consideraba? Como hijo del sol en quechua, profe, Intip Churin. ¿Por qué, profe? Porque Intip es sol, profe, y Churin, ¿qué es? Hijo. Intip Churin, hijo del sol, ¿no? O sea, profe, yo soy Churin de mi papá. Claro, pues jóvenes, ustedes son Churin de su padre. Y la esposa del Inca, la esposa oficial, ¿cómo se llama? La Coya. Miren, ¿eh? La Coya, jovencitos, la esposa principal, hermana del Inca, también está en la realeza. ¿Y a quién más encontramos en la realeza? Al hijo más valiente, el más apto, el que posteriormente será el nuevo Inca. ¿De quién estamos hablando? Del Auqui. Profe, ¿qué cosa es el Auqui? El Auqui, jovencitos, es el príncipe heredero, es decir, el sucesor del Inca. Profe, el Inca, la Coya y el Auqui, ¿a qué clase social pertenecen? A la realeza. No olvidar, la máxima clase social en el incanato, ¿cómo se llama? La realeza. ¿Qué más, profe? Después tenemos la nobleza de sangre. Profe, ¿y quiénes están en la nobleza de sangre? Los familiares del Inca, aparte de la Coya y del príncipe heredero, es decir, los otros hijos y las hijas, ¿no? Profe, los otros hijos y las hijas del Inca, ¿qué cosa forman? La panaca. Profe, panaca, claro. ¿Qué es una panaca? Es una institución de los incas conformado por los familiares directos del Inca. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos somos tres secciones, A, B, C. Supongamos que los de segundo A son descendientes de Pachacútec. Entonces, nosotros, ¿a dónde pertenecemos? A la panaca de Pachacútec. Profe, los de segundo B son descendientes, hijos, familiares de quién? De Tupac Yupanqui. Entonces, los de segundo B, ¿a qué panaca pertenecen? A la panaca de Tupac Yupanqui. Profe, y los de segundo C son descendientes, hijos de Huayna Cápac. Entonces, ¿a dónde pertenecen? A la panaca de Huayna Cápac. Es decir, cada inca, ¿qué cosa tiene? Panaca. Profe, hemos tenido 13 incas, ¿había 13 panacas? No, 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 muchachos, ¿sabes por qué? Solo había 11 panacas. Profe, ¿cómo es eso? Si cada inca tiene panaca y gobernaron 13, o en el Capacuna encontramos 13 incas, ¿por qué solamente hay 11 panacas? Es que los dos últimos, los hermanitos que se pelearon, ¿cómo se llaman los dos hermanitos que se pelearon? Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa no tuvieron panaca. ¿Por qué, profe? Para tener panaca al inca hay que momificarlo. A Huáscar lo han momificado, no, lo arrojaron al río Andamarca. A Atahualpa lo momificaron, no, ¿qué han hecho, profe? Él aceptó el bautizo y lo enterraron. Entonces, ¿quién fue el último inca que tuvo panaca? Huayna Cápac. Entonces, profe, y en la nobleza de sangre, en la panaca, ¿a quiénes vamos a encontrar? A las hijas solteritas del Inca, profe. ¿Y cómo se llamaban las hijas solteritas del Inca? Ñusta. Así, profe, claro, la hija soltera del Inca se llama Ñusta. Profe, ¿y qué pasa si las hijas del Inca ya se casaron, profe? Ya celebraron el matrimonio con el Tucuyrricuy, se llamaban payas. ¿Qué son payas? Las payas, jovencitos, son las hijas casadas. Profe, ¿y los hijos casados cómo se llama? Inga. Ingas, mira, ¿quiénes eran los ingas? Los hijos casados del Inca, así, profe. Y los hijos solteros también se llamaban auquis, ¿ya? Y el hatun auqui es el príncipe heredero. Los auquis comunes, hijos solteros. Acá, profe, piwi, 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 ¿qué es la piwi? La piwi, jovencitos, es la esposa secundaria. Ah, su qué vivo, el Inca tenía esposas secundarias, obviamente, ¿no? ¿Y cuántas piwis había? Un montón. Profe, el hijo que tiene el Inca con la piwi, ¿cómo se llamará? Piwichuri. Ya te dije, ¿qué es churi? Hijo. Entonces, los hijos del Inca con la piwi, un piwichuri. Entonces, no olvidar, muchachitos, a tanto la ñusta, la paya, inga, piwis, auquis pertenecen a la nobleza de sangre. Y esos familiares directos del Inca, ¿qué cosa conforman? La panaca, no olvidar eso. ¿Qué más, profe? Después tenemos a la nobleza de privilegio. Privilegio, profe, privilegio recompensado. ¿Y a quiénes recompensaban? A los jatuncuracas. ¿Quiénes son los jatuncuracas? Los gobernantes de los distritos. ¿Y cómo se llamaban los distritos en el incanato? Se llamaban sayas. Profe, todo el estado de los incas, ¿cómo se llama? Tahuantinsuyo. ¿Y las regiones cómo se llamaban? Suyos.
y las regiones están divididas en provincias llamadas guamaníes, y las provincias están divididas en distritos llamados sayas, y las sayas están divididas en comunidades llamadas ayllus, no olvidar eso. Entonces, profe, un distrito incaico, ¿quién gobierna? Un Hatun Curaca. Y si hace un buen gobierno, el Inca, ¿qué va a hacer? Lo va a recompensar. A los amautas, profe, ¿quiénes son los amautas? Los amautas son los profesores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un profesor enseña bien, todo chévere, todo bacán, los hijos de la nobleza están contentos? Entonces, el Inca, ¿qué va a hacer con el profesor llamado amauta? También lo va a recompensar. Profe, y cuando son recompensados, ya forman a pasar, ¿qué cosa? La clase dominante y te van a regalar. ¿Qué cosa te van a regalar? Sirvientes. Así, profe, sí, te va a regalar sirvientes el Inca y también te va a regalar mujeres. Anda, profe, ¿serio? Sí. ¿Y de dónde sacaba mujeres el Inca para regalar a los nuevos nobles? De la Acliahuasi. Profe, y en el Acliahuasi, ¿quiénes estaban? Las mujeres más hermosas del Tahuantín suyo. Ah, sí, profe, claro. En el incanato, por ejemplo, las Mistahuantín suyo, ¿dónde se encuentran? En el Acliahuasi. Y del Acliahuasi sacan, por ejemplo, mujeres ¿para qué? Para regalar a nobles recompensados. Entonces tenemos dos tipos de nobleza de privilegio, ¿ya? La nobleza advenediza, también llamado curacal. Profe, ¿cómo es eso? En este tipo de nobleza se encuentran aquellos curacas que se han sometido pacíficamente a los incas. Por ejemplo, aquí se encuentra el líder de los chimú, el líder de los chincha y el líder de los lupacas. Los lupacas son de aquí de Puno, del altiplano, el sur de Puno. Profe, entonces el líder de los chimú, el líder de los chimú, el líder de los chincha y el líder de los lupaca se sometieron pacíficamente a los incas, sí. Y como se sometieron pacíficamente a los incas, va a ser recompensado. Va a pertenecer a la clase dominante llamado nobleza de privilegio. El inca, ¿qué le habrá regalado a estos líderes chimú, chincha y lupaca? Sirvientes, llamado yanapacos. Yanapacos se llamaban los sirvientes obsequiados. ¿Qué más le habrá regalado? Mujeres. ¿De dónde sacó las mujeres? Del Acliahuasi, ¿no? Cada líder, por ejemplo, iba al Acliahuasi y el Inca le decía en quechua, mira, en quechua le decía Acliaricui. Profe, ¿y qué significa Acliaricui? Escógete. Y estos líderes que hacían, se escogían a las mujeres. Y después tenemos la nobleza recompensada. La nobleza recompensada es en aquellas personas que hacen algo trascendental a favor del Inca. Por ejemplo, logran hazañas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un campesino, un jaturuna, salvó la vida del tucuyricui? Profe, un jaturuna, un campesino salvó la vida del tucuyricui, es una hazaña, porque el tucuyricui es un hermano directo del Inca. Entonces el Inca, por haber salvado a su hermano tucuyricui, ¿qué te va a hacer? Te va a recompensar. O sea, te va a llevar a la nobleza recompensada, a la nobleza de privilegio, igualito, ¿no? Te va a regalar sirvientes y te va a obsequiar muchas mujeres. ¿Qué más, profe? En la clase dominada, miren, ¿eh? En la clase dominada encontramos a los jatungrunas. ¿Quiénes son los jatungrunas? Los pobladores comunes del Ayllu, llamados ciudadanos comunes, ¿no? Por de ahí viene el término comunero. ¿Quiénes son los comuneros? Los que viven en la comunidad. Y en la época inca, ¿cómo se llamaba la comunidad? Se llamaba Ayllu. Después tenemos a los mitimaes, mitmacunas o mitmas también. Profe, ¿qué son mitimaes? Los mitimaes son hombres trasplantados. ¿Cómo que trasplantados, profe? ¿Qué se trasplantaban? No es lo que están pensando muchachitos, ¿ah? Eran llevados a otros aylus. Mira, en esos aylus, ¿qué tiene que hacer? Enseñar el idioma quechua, adorar al Inti, es decir, enseñar qué cosa, las costumbres y tradiciones de los incas. Cuando alguien enseña tus costumbres y tradiciones, ¿qué está haciendo? Colonizando. Los incas también colonizaban, ¿sí? ¿A través de qué? Mitimaes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si este grupo de mitimaes ha cumplido su trabajo? Después de un par de años, al pueblo que fueron llevados, ese pueblo ya practica las costumbres y tradiciones incas. ¿Han hecho algo a favor del Tahuantinsuyo o no? Sí, profe. El Inca, ¿qué va a hacer? Los va a recompensar y se los va a llevar a la nobleza de privilegio, les va a regalar sirvientes y mujeres. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en un pueblo encontramos personas muy rebeldes, muy radicales? A los mitimaes no le hacen caso, todo lo contrario, a los mitimaes le están haciendo poste, lo están correteando. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas muy rebeldes? Los sacamos de su ayllu y lo llevamos a la selva. Así, profe, sí. ¿Y por qué lo llevaban a la selva? Como castigo.
¿Que ¿Cómo es el castigo, profe, que te lleven a la selva? Es que en la selva, muchachitos, ¿qué cosa te va a picar? Los mosquitos. En esas épocas no había repelente, ¿ah? Y cuando te pican los mosquitos, pica rico, profe, una rascadita. Y te rascas demasiado, se forma una herida. Profe, cuando se forma una herida, sigues rascando, te da fiebre, se infecta y mueres. Por eso los incas tenían miedo de ir ¿a dónde? A la selva. Entonces los rebeldes también son hombres trasladados, sí, pero como forma de castigo. ¿Qué más, profe? Yanaconas, yanayacus o yanapacos. Profe, ¿quiénes son los yanaconas, yanayacus o yanapacos? Son jovencitos los sirvientes, los servidores perpetuos del Inca. Profe, ¿qué quiere decir perpetuos? De por vida. Si tú eres un sirviente, tus hijos también llegarán a ser sirvientes. Entonces fue de carácter hereditario. El Inca Tupac Yupanqui implantó el sistema de servidumbre llamado Yana Conas. Profe, después tenemos a los piñacunas o piñas, o también pinacunas, es lo mismo. Profe, en mi libro hay de pinacunas, es lo mismo, muchachos, no se hagan problemas. ¿Y qué cosa eran los pinacunas? Esclavos, ¿no? Que trabajaban de por vida, ¿dónde? En la selva alta, cultivando, ¿qué cosa? Coquita. Así, profe, sí, también algunos prisioneros de guerra eran llevados como pinacunas. ¿A dónde? A la selva alta. Profe, ¿qué son los pinacunas o piñas? Los esclavos. ¿Era de carácter hereditario? Sí, también era de carácter hereditario, implantado por el Inca Huayna Capac. Entonces tenemos la clase dominante y la clase dominada. Repetico a profe, en la clase dominante, ¿a quién encontramos? A la realeza. ¿Qué más? La nobleza de sangre. ¿Qué más, profe? La nobleza de privilegio. Y en la clase dominada, profe, el Aylupe, profe, donde están los Hatun Runas. ¿Qué más, profe? Los Mitimaes. ¿Qué más, profe? Los Yanaconas. ¿Qué más? Los esclavos llamado piñas o pinacunas. Estos Hatun Runas están dedicados a trabajar de por vida. ¿Cuál era la chamba? Cultivar y criar ganado. Es la base social y la base económica del Tahuantín suyo. Salvo que un Jaturuna haya hecho algo a favor del Tahuantín suyo, ¿no? Algo trascendental, una hazaña, ahí sí, serás recompensado. Abandonas el Ayllu y te vas a la nobleza de privilegio. Hasta ahí, muchachitos, ¿alguna pregunta? No. ¿Ninguna? No, Ya, muy bien. Seguimos. No. No. ¿Están entendiendo, no? profe. Dígame. Listo. Seguimos entonces. No tenemos por qué parar, profe. Vamos a seguir desarrollando, profe. Ahora que viene el Ayllu. El Ayllu era importantísimo para los incas, ¿ah? Ya les dije, el Ayllu, ¿qué fue, profe? La base social y la base económica ¿de qué? Del Tahuantín suyo. ¿Y qué significa Ayllu? Ayllu, jovencito, significa familia extensa. Por ejemplo, nosotros cuando observamos en una casa que son muchas personas, el grupo es numeroso, ¿cómo lo llamamos? Oye, en esa casa ya aparece un Ayllu. Profe, ¿por qué? Porque es una familia extensa. Profe, y el Ayllu se regía por un principio llamado la reciprocidad. Profe, ¿cómo es eso de la reciprocidad? El famoso AINI. Así, profe, ¿qué es el AINI? El AINI es la ayuda mutua. Así, profe, claro. El, famo, el famoso dicho, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Si tú me ayudas hoy, mañana te ayudo yo. Si tú me das, yo te doy. Si yo te doy, tú me das. ¿Cómo se llama ese principio? La reciprocidad. ¿Qué más, profe? El Ayllu constituyó, por ejemplo, la base. ¿La base de qué? La base de la sociedad inca. Así, profe, claro. Y esta base de la sociedad inca o la base de la sociedad andina estaba conformado por un grupo de personas. Y ese grupo de personas era importante, importantísimo, porque ellos van a producir, ¿para qué? Para la alimentación. Y este grupo de personas estaba unido por diferentes vínculos. Así, profe, claro. ¿Y cuáles son esos vínculos, profe? Primero, vínculo de sangre. ¿Por qué de sangre? Porque todos los habitantes del Ayllu se consideran parientes. Profe, yo pertenezco al Ayllu de social de segundo A. Entonces, todos los de segundo A seríamos parientes. Profe, yo soy del Ayllu segundo B.
Entonces los de segundo B somos parientes. Los de segundo C también somos parientes porque estamos unidos por un vínculo ¿de qué? De sangre. Y entre hermanos tenemos que ayudarnos, obviamente. Por eso rige, ¿qué cosa? La reciprocidad del Aini. Y también había un vínculo llamado tótem. O sea, cada Ayllu tenía la creencia. Profe, ¿cuál era la creencia de cada Ayllu en un antepasado común? Profe, ¿cuál era el antepasado común? El Malki. Profe, ¿qué es el Malki? El Malki, jovencitos, es la momia. Así, profe, claro. En el incanato, ¿momificaban o no momificaban? Sí. ¿Y cómo se llaman las momias? Malki. Así, profe, claro. Malki también es semilla, ¿no? Entonces esa momia, esa semilla dio origen ¿a qué? A un Ayllu. Por eso hablamos de qué? De un antepasado común. También hay un vínculo de origen. ¿Por qué, profe? Todos pensamos que somos descendientes de un mismo lugar de origen, llamado Pacarina. Profe, ¿qué es Pacarina? Lugar de origen. Profe, tanto ABC de segundo grado somos de Puno. ¿Cuál sería nuestra Pacarina? El lago Titicaca. Profe, y en Juliaca, ¿qué sería? Un cerrito, ¿no? Llamado Huaynarroque. Entonces, los lugares de origen o las pacarinas de los ayllus, mayormente, ¿qué son? Lagos o cerros, no olvidar eso. De los incas, ¿cuál es su pacarina? O sea, de la sociedad incaica, el lago Titicaca, porque en la leyenda de Manco Cápac y Mamoglio, ¿de dónde salieron? ¿De dónde se originan? Del lago Titicaca, no olvidar eso. También, jovencitos, tenemos el vínculo de territorio. Profe, ¿en qué consiste el vínculo de territorio? En que todos vamos a trabajar las mismas tierras. Cuando hablemos de economía inca, ahí vamos a ver diferentes tipos de trabajo, uno de ellos el AINI. Nadie trabaja de manera individual, ¿eh? El trabajo era colectivo. Una para todos y todos para una. Si hoy, por ejemplo, cultivamos las tierras de un alumno, mañana ese alumno tiene que ir a ayudar a todos, porque todos fuimos a qué? A ayudar a cultivar sus tierras. Entonces, todos trabajan las mismas tierras. ¿Vínculo de qué? Vínculo de territorio. También tenemos el vínculo religioso, claro. Profe, ¿cómo es eso? En el vínculo religioso adoramos al mismo Dios principal. ¿Y los incas a qué Dios nos obligaron a adorar? Al Dios Inti. Profe, ¿qué es Inti? El sol. Claro, no era el único Dios, ¿no? Para los incas toda la naturaleza era divinizado. Por eso los incas eran politeístas, adoraban a muchos dioses, y panteístas. ¿Qué es panteísta? Adorar a la naturaleza. El rayo, por ejemplo, era Dios. Lluvia era Dios. Un arco iris era Dios. Profe, ¿todo era Dios? Sí, para los incas todo era Dios, pero había dioses principales como el Inca y ¿qué estoy hablando? Perdón, el Sol y el dios Huiracocha. ¿Qué más, profe? El vínculo de lengua, profe, lengua, sí, hablamos del idioma. Vamos a compartir el mismo idioma llamado Runasimi. ¿Qué es Runasimi? Runasimi, jovencitos, el idioma quechua. Los incas, cuando sometían violentamente a un pueblo, le obligaban a aprender, ¿qué cosa? Su idioma. ¿Cuál era? El quechua. Entonces, ¿quién difundió en los Andes el idioma quechua? Los incas, profe. En el salón, por ejemplo, me imagino, alguien habla quechua, ¿no? Al menos entenderán. Entonces, jóvenes, no olvidar, el vínculo del idioma de lengua, ¿cuál es? El runasimi, que es runasimi, el idioma quechua. Vínculo económico, profe, ¿el vínculo económico a qué se refiere? Que todos vamos a trabajar para un fin común, para la subsistencia. Profe, ¿y nos vamos a terminar todo? No, pues no, tenemos que guardar pan para mayo, profe, sí. Había un almacén llamado Piruas, donde el Ayllu o Cadajaturuna deposita, ¿qué cosa? Los productos. ¿Para qué? Para épocas de escasez. Hasta ahí, muchachitos. ¿Alguna preguntita? No. ¿O yo Nel. pregunto? ¿O yo pregunto? No, profe, tampoco pregunte usted. Tampoco pregunto. No. El AINI, si tú no preguntas, si yo no pregunto, tampoco pregunto. Ya, muy bien. Jóvenes, por favor, si hay alguna duda o quieren hacer alguna acotación, háganlo con confianza, no tengan problemas, ¿ya? Aquí no solamente el profesor tiene que hablar, es un monólogo, no, ustedes también tienen que participar. Entonces seguimos, muchachitos, seguimos. Profe, los vínculos del Ayllu y de los Atunas, vínculo de sangre, vínculo de tótem, origen, territorio, religión, lengua, idioma y
nómico. No olvidar eso, muchachos. Me imagino que en su cuaderno estas dos diapositivas tienen que estar, ¿no? Suficiente estas dos. La de la pirámide, a ver, venga para acá. Eso tiene que estar en su cuaderno. ¿Y qué más, profe? Y lo que hemos explicado, el del AILU, ¿no? Con estas dos diapositivas, suficiente. Has resumido todo lo que estamos avanzando. Profe, vamos a seguir avanzando, obviamente. Vamos a desarrollar algunos aspectos de la sociedad incaica, ¿ya? Profe, acá, por ejemplo, no hemos hablado de la realeza. Un repasito, este es un repasito. ¿Quiénes están en la realeza? Aquí, la máxima autoridad. ¿Cómo se llama? El Inca, profe, el Inca. ¿Qué más, profe? La esposa oficial, la hermana del Inca. ¿Quién es? La Coya. ¿Y quién más, profe? El que va a reemplazar al Inca, su padre. ¿Cómo se llama? El Auqui, el príncipe heredero. Recontra fácil, profe. ¿Qué más? Después de la realeza, ¿qué cosa teníamos? La nobleza. A ver, veamos en la nobleza. En la nobleza tenemos dos tipos, ¿no? La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. En la nobleza de sangre, ¿quiénes están? Los miembros restantes ¿de quién? Del Inca, aparte de la Coya y aparte del príncipe heredero. Acá tendremos, por ejemplo, un Auqui, un Inga, una Ñusta y una Paya. ¿Qué cosa era Paya? Hija casada. ¿Qué cosa era Ñusta? Hija soltera. ¿Qué cosa es Inga? El hijo casado. Profe, los Auquis, los hijos solteros. Y también tenemos la nobleza de privilegio, los recompensados, ¿no? Aquellos que destacan por sus servicios. Profe, ¿a quiénes podía recompensar el Inca? A los profesores llamados Amauta. A un soldado común que sobresale en una batalla, una ucaruna. ¿Qué es una ucaruna? Un soldado común. Un jaturuna que hace algo a favor del imperio. ¿Qué es un jaturuna? Un comunero, poblador común del Ayllu. ¿A quiénes más recompensaba? A los líderes que se han sometido pacíficamente a los incas, ¿no? Y aquellos líderes que se sometieron pacíficamente, el líder de los Chimú, ¿no? Chimucapac, el Cari, el líder de los Lupacas, también está el Chinchaycapac, el líder de los Chinchas. Todas estas personas que fueron recompensadas por sus servicios pertenecen a la nobleza de privilegio, no olvidar eso. Después, profe, ¿qué cosa tenemos? Después tenemos, jovencitos, al pueblo. Y en el pueblo, ¿a quién encontramos jóvenes en el pueblo? En el pueblo están jóvenes los jaturunas. ¿Quiénes son los jaturunas? El poblador común del Ayllu, el campesino, el comunero. ¿Cómo se llama? Jaturuna. Y se refiere al pueblo en general, es decir, a los campesinos que se dedican a chambear, a trabajar. Es la fuerza productora del Tahuantín suyo. Después tenemos a los mitimaes. Profe, ¿quiénes son los mitimaes? Eran grupos encargados de ¿qué? De colonizar, de enseñar costumbres y tradiciones de ¿quién? De los incas, en las regiones que habían sido sometidos. Entonces, jóvenes, no olvidaran, los mitimaes hay dos tipos, ¿no? Los recompensados, los colonizadores, y los castigados, los rebeldes. Y por último, los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Los sirvientes de por vida. ¿De quién? Del Inca y del Estado, del imperio. ¿Qué más, profe? Falta aquí los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Los esclavos jovencitos se llaman piñas o pinacunas. ¿Qué Inca establece, por ejemplo, piñas o pinacunas? Huayna Cápac. Huayna Cápac, profe, sí, Huayna Cápac no implantó ¿qué cosa? Los pinacunas o piñas, eran los prisioneros de guerra. Miren, jóvenes, ustedes están en segundo y en la universidad, ¿saben qué preguntan? Aquí en Puno, en Lima también. A los prisioneros de guerra en el incanato se les denominaba. ¿Cómo se les denominaba? Pinacunas. Si no hay pinacunas, ¿qué vas a buscar? Piñas. Así de fácil, jóvenes. Así de fácil vienen los exámenes de admisión. Tú que estás en Galeno, en un colegio preuniversitario, terminando quinto año, tienes que estar en la capacidad de ¿qué? De ingresar a una universidad, ¿no? Es recontra sencillo. ¿Y los piñas quiénes eran? El profe, fueron ¿qué cosa? Los esclavos del Tahuantín suyo. ¿Dónde trabajaban? En la selva alta. ¿Y en la selva alta qué cosa producen, profe? Coca, coca, coca. Hoja de coca, ¿no? La hoja sagrada de quién? De los incas. Mira, a través de qué o con qué productos los incas rendían culto a sus dioses, coca y chicha de jora. Ellos no conocían vino, nada de eso, ¿eh?
Eso sería todo por hoy, muchachitos. Al final tenemos, mira, 4 preguntitas. Yo les voy a ayudar con uno. Con una pregunta, ¿qué número quieren que les ayude? ¿O con qué número? Hablen. Presenten las preguntas, profe. Esas cuatro preguntas son reforzamiento. ¿De qué? De la clase aprendida. A ver, con una les ayudo. La 4. La 4. A ver, veamos la 4. No, ya dijeron la 4. Confinados en la condición de esclavos propiamente. Yo no dije eso. Ya. ¿Cuál es Dijiste la 4. Oh, sí has dicho la 4. Sí, Ya. no es mentiroso. Ya. No he dicho la 4, yo estaba leyendo la pregunta 1. A ver, jóvenes, palabra clave, acá está, palabra clave, esclavos. Y nosotros sabemos quiénes son los esclavos. Los yanaconas son sirvientes, Las no son piñas. esclavos. Los jaturunas son Piñas. campesinos, Las poblador piñas. común. Piñas, mujeres escogidas. Y timaes, colonizadores. Respuesta, piñas. ¿Fácil o difícil? Así. Timaes. Difícil, profesor. ¿Qué Eso es todo, jóvenes. A ver, yo voy a preguntar a 2 señoritas y 2 jóvenes al azar. A ver, veamos la ruleta. Comenzamos con Pacha, Alexander Rafael. Grisel Leslie. A ver, Grisel Leslie, dime, ¿a quién se llamaba Jaturunas? Ese bebé de Pacha, ese bebé. Grisel Leslie, ¿quiénes eran los Jaturunas? Con sonido eran muy bien, eran los campesinos, ¿no? El poblador común de él, Ayllu. Pasamos a Yon Quispe. Yon Quispe, los yanaconas. ¿Qué vendrían a ser los yanaconas? Yon Quispe, ¿quiénes eran los yanaconas? Yon, despierta. La nobleza. ¿La nobleza? Los sirvientes. Los sirvientes, jóvenes Los yanaconas sirvientes. son los sirvientes. A ver, pasamos a ver, veamos. A Sebastián Arpasi. ¡Hoy la manqui! En la nobleza de privilegio, ¿a quiénes encontramos en la nobleza de privilegio? Al Inca. Ah. Hoy los varones que están durmiendo. A la nobleza. Los profesores. Inca, Lauki, a la colla. Ese está en la realeza, Amautas. nobleza de privilegio. Esa Que Los amautas. Amautas, es decir, a los recompensados. Cuando tú ves privilegio, al toque piensa. ¿En qué vas a pensar? Recompensados. Eso es todo, jóvenes. Recuerden que toda participación se anota. Acá yo estoy registrando y después ya después no se estén quejando, profe, ¿por qué tengo 16? ¿Por qué las señoritas tienen 20? Porque las señoritas están más atentas. Eso es todo por hoy, muchachitos. Nos vemos la siguiente clase para seguir hablando de los incas. Hasta la próxima. Buen provecho con el desayuno y a seguir estudiando, ¿ya? Nos vemos, muchachos. Marcelo no está. Marcelo no está. Sí.